En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de Santa Teresa de Jesús Jornet, una santa española, se llamaba como la Gran Teresa de Jesús, así eligió ese nombre, que entregó su vida a ayudar a los ancianos desamparados. Comenzamos dando gracias a Dios y pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que has guiado a la Virgen Santa Teresa de Jesús Jornet a la perfecta caridad en el cuidado de los ancianos, concédenos, a ejemplo suyo, servir a Cristo en el prójimo para ser testigos de su amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Pues el mensaje de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la sagacidad de los sagaces. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el docto? ¿Dónde está el sofista de este tiempo? ¿No ha convertido Dios en necedad la sabiduría del mundo? Y puesto que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por el camino de la sabiduría, quiso Dios valerse de la necedad de la predicación para salvar a los que creen. Pues los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados judíos o griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La misericordia del Señor llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara, tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas. La misericordia del Señor llena la tierra. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. La misericordia del Señor llena la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Estad despiertos en todo tiempo, pidiendo manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba. Les entró sueño a todas
y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salid a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron: por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El mensaje de hoy es, en esencia, el mismo que el de ayer. Estad preparados, no sabéis el día ni la hora. Estad preparados porque a la hora que menos penséis, ayer el Señor ponía el ejemplo del ladrón que venía a abrir un boquete en la casa durante la noche, y hoy pone el ejemplo de este banquete con las convidadas, las invitadas especiales de honor de la novia que acogían al esposo. Estad preparados porque a la hora que menos penséis llega el Hijo del Hombre, es decir, a la hora que menos penséis llega la muerte. Estad preparados. Este es el mensaje esencial de esta parábola. Pero hay un añadido. En el mensaje de hoy aparece el tema del aceite. Un aceite que enciende la lámpara, que es el equivalente a las buenas obras y que no se puede compartir. No puedo compartir las buenas obras ni siquiera con las personas que más quiero. Hemos nacido solos y moriremos solos. Somos individuos, formamos parte de una familia, de una sociedad, del mundo, pero somos individuos. Es decir, podemos tener unos padres maravillosos, santos, canonizados, pero nosotros vamos a ser juzgados por nuestras obras y no por las de nuestros padres. O al revés, podemos tener unos padres desastrosos, delincuentes, pero vamos a ser juzgados por nuestras obras y no por las de nuestros padres. Las buenas obras son como las huellas dactilares o el carnet de identidad. No se pueden transmitir. Puedo rezar, puedo por las personas que quiero, puedo dar y debo dar el mejor ejemplo. Los demás pueden hacer eso conmigo, rezar por mí, darme un ejemplo de fidelidad, de amor al Señor, pero al final soy yo el que decido qué hacer con mi vida. Claro que es muy importante ese testimonio, esa educación, esos maravillosos ejemplos o los malos ejemplos. Eso es inevitable que me afecte, que marque mi comportamiento. Y el Señor, por supuesto, lo tendrá en cuenta, lo tiene en cuenta en el presente y cuando llegue la hora del juicio. Pero yo soy el dueño de mi vida. Con esas circunstancias que muchas veces son atenuantes, pero soy el dueño de mi vida. No podré decir, vengo al cielo porque mi papá, mi mamá era muy bueno. O porque tuve un gran amigo sacerdote, un director espiritual o un maestro extraordinario. Nada de eso valdrá. El Señor me dirá, ¿qué has hecho tú con tu vida? ¿Qué has hecho con las oportunidades que a ti te di? Con todas las circunstancias, efectivamente, de educación, de ejemplos, de todo. Sí, pero ¿qué has hecho tú con tu vida? Todas estas enseñanzas de Jesús resultan molestas. Seguramente ha sido siempre así, pero en nuestra época resultan muy molestas, incluso insoportables. Cuando se habla de juicio, ya muchos se ponen muy nerviosos y les pasa lo que aquella película de la niña del exorcista, que ponen los ojos en blanco y les gira la cabeza. Empiezan a babear como si estuvieran poseídos por el demonio. No pueden oír hablar de juicio, pero es que es una constante, es una cosa permanente en el Evangelio. No podemos suprimirlo.
salvo que queramos hacer otro Jesús, un Jesús blandito, un Jesús dulzón, pero no el verdadero Jesús. El Jesús del Evangelio insiste una y otra y otra y otra vez. Vamos a ser juzgados y vamos a ser juzgados por nuestras obras. Seremos juzgados con misericordia. La misericordia se ríe del juicio en el sentido de que si hay arrepentimiento, la misericordia hará que seamos perdonados, si hay arrepentimiento. En el siglo XVI ocurrió una tragedia en la Iglesia, una tragedia espantosa. Y estamos a punto, 500 años después, de que vuelva a ocurrir. ¿Cuál fue la tragedia? Un sacerdote agustino alemán, Lutero, lanzó una teoría, una herejía, una teoría atractiva, muy atractiva. Chesterton decía que las herejías son verdades que se han vuelto locas. Pues Lutero lanzó una teoría muy sugestiva, muy atractiva. Acabó con todo esto que enseñaba el Evangelio. Y dijo que no hacían falta las obras para salvarse, que solo bastaba la fe. Se acabó el juicio. Bueno, lo quedó reducido a una cosa mínima. Yo tengo fe, ya está. Yo tengo fe, pues no necesito más. Yo digo que creo en Dios y puede ser un criminal, puede ser un asesino, un ladrón, un corrupto, un violador, un pederasta. Da igual. Tengo fe, las obras no hacen falta. Esto es, en esencia, la reforma de Lutero. Claro, se llevó a mucha gente detrás de él, la Iglesia se rompió y luego vinieron reformas de las reformas de las reformas. Vinieron los calvinistas o los anabaptistas o las infinitas o casi infinitas sectas que hay en todo el mundo. Pero el origen fue una herejía seductora. No hacen falta las obras. ¿Te vas a salvar solo con tener fe? No hace falta que estés esforzándote, luchando, arrepintiéndote, pidiendo perdón. Naturalmente después vino además el decir que esto o aquello o lo de más allá no era pecado, con lo cual más fácil todavía. Estamos ante una situación parecida y también originada en Alemania. Por eso tenemos que recordar el Evangelio. Nosotros somos fieles a Jesús. Él es el Señor, no tal cura o tal obispo. No, es el Señor el que nos enseña, es el Señor el que nos salva. No podemos ir al Evangelio y cortar esto porque no conviene, porque no está de moda, porque me perjudica, porque me hace tener mala conciencia. Es el Señor el que nos dice, soy el Dios de la misericordia, estoy dispuesto a perdonarte 70 veces 7 cada día. Pero tienes que pedir perdón, tienes que tener intención de cambiar, tienes que luchar y esforzarte y levantarte cada vez que caes, que yo te voy a perdonar, que no te voy a regañar, que he venido para salvar. Pero al final habrá un juicio. Suprimir el juicio de Dios. Suprimir la necesidad de las buenas obras para salvarse es destruir una parte esencial del Evangelio y, por supuesto, de las enseñanzas posteriores, empezando por San Pablo, siguiendo por el apóstol Santiago, cuando él le dice a uno en su carta, le dice a uno, muéstrame tu fe sin obras y yo con mis obras te mostraré mi fe. Es suprimir 2000 años de historia de la Iglesia y de enseñanza continuada para volver a lo mismo que Lutero. No hacen falta las buenas obras. En todo caso, si tienes dudas, pues digo que esto que es pecado ya deja de serlo y así puedes hacer lo que te dé la gana con la conciencia tranquila. Pidamos a Dios misericordia. Pidamos a Dios misericordia por nuestros pecados. Y así debemos hacer todos los días el esfuerzo por intentar ser mejores, por levantarnos si caemos, por agradecer a Dios esa misericordia, por estar en el camino de la santidad. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos, por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los que no tienen trabajo, los emigrantes y refugiados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que termine la guerra en Ucrania, para que terminen las dictaduras en Latinoamérica. Y también pedimos para que terminen las matanzas de cristianos a manos de los musulmanes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros bienhechores, por los que son generosos con nosotros,
Por aquellos que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones de tu pueblo y concédenos que al recordar las maravillas que el amor de tu Hijo realizó en nosotros, nos reafirmemos a ejemplo de los santos en el amor a ti y al prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad a la santidad primera que de ti había recibido, y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso, con los santos y todos los ángeles te alabamos proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias
porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Cecilia, de Javier, de Ofelia, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Señor por su divina misericordia, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Alimentados con el sacramento de salvación, te rogamos, Dios de misericordia, que imitando la caridad de Santa Teresa de Jesús Jornet, seamos un día partícipes de su gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con vosotros. y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias. Te pido perdón, te pido gracias, me ofrezco a ti como María. Amén.